Profesora Magna Monteiro, bienvenida el día de hoy. Ya estamos al aire, Alexander. Ok, bueno, muy buenos días para todos y todas. Es un placer para mí presentar al ponente, el profesor José Miguel Delgado Quiñones, que estará hablando hoy sobre un tema muy importante en el área de materiales. Antes de darle la palabra al profe, voy a mencionar parte de su vida académica. El profesor Miguel Delgado es químico, licenciado en química de la Universidad de los Andes, Venezuela. Realizó su PhD en Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es un profesor en la actualidad, profesor titular activo del Laboratorio de Cristalografía del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, donde viene realizando desde entonces una amplia labor docente, tanto en pregrado como en posgrado, y por supuesto en el área de investigación por más de 45 años vamos a decir, de vida académica, ¿no? Ha realizado una cantidad ha ofrecido una cantidad de cursos, tutoriado muchísimos tesistas en todos los niveles, licenciatura, maestría, doctorado. Tiene en su haber más de 90 trabajos publicados en revistas especializadas y bueno, es, digamos, un ícono del tema de formación de talento humano en Venezuela y en algunos países de la región, como lo mencionaba el profesor Miguel hace rato. Hay una estrecha relación con la gente de Colombia y algunos países del sur donde en su haber, bueno, fue recientemente presidente de la Asociación Latinoamericana de Cristalografía del 22 al 24 y es coeditor de algunas revistas como Powder Diffraction Journal, Acta Cristalográfica y de algunas revistas de la región como Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales. También fue integrante del ICDD y bueno, tiene en su haber una amplia trayectoria en el área de la difracción y en el área de los materiales. Bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra al profesor Miguel Delgado, que estará hablando de la técnica de las bondades de la técnica de difracción de rayos X en muestras policristalinas. Adelante, profesor. Bueno, muy buenos días de nuevo. Muchísimas gracias, Alexander. Realmente, por supuesto, acepté con mucho placer la invitación como emergente, como se dice en el béisbol, porque inicialmente la propuesta de Alexander era invitar a la profesora Graciela Díaz de Delgado. Lamentablemente no puede estar. En este momento se encuentra en un avión de Lufthansa, salió anoche de Bogotá rumbo a Frankfurt, debe estar aterrizando en unos minutos, porque va a participar en el Congreso Europeo de Cristalografía, que se realiza en Poznań, Polonia, y allí se reúne el Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Cristalografía. Sabemos que Graciela es actualmente vicepresidenta de esta importante organización mundial de cristalografía o internacional de cristalografía. De todas maneras, voy con muchísimo gusto, a entrar de emergente. Voy a comenzar compartiendo la pantalla. Share por aquí. Y me he tomado el atrevimiento de titular la charla de una manera osada me disculpan, sobre cómo se determina el carácter nano de los nanomateriales por difracción de rayos X. Ya Alexander ha mencionado, estamos en Mérida, nos ubicamos en el mapa al oeste de Venezuela, en las estribaciones de la cordillera oriental de Colombia, que entra a Venezuela por 3 estados, Táchira, Mérida y Trujillo. Estamos en Mérida, una región andina. Ahí está una fotografía de la ciudad, una ciudad muy bonita, en un valle entre dos serranías.
Una de ellas es la Sierra Nevada de Mérida, que tiene como su máximo pico, el Pico Bolívar, muy cercano a los 5.000 metros. Está enclavada en la ciudad, una universidad que el filósofo Mariano Piconzala tituló que Mérida era una universidad con una ciudad por dentro, porque la universidad está regada por toda la ciudad. Hay, sin embargo, un campo científico-tecnológico en la parte norte, en la zona conocida popularmente como La Hechicera, y al fondo pueden ver, vamos a poner el apuntador, al fondo pueden ver la Sierra Nevada de Mérida, pero nieve permanente durante todo el año, a pesar de que últimamente ha disminuido su presencia. Este es el edificio de la Facultad de Ciencias, esta es mi oficina, está al lado de un espacio bastante grande, donde está el laboratorio de cristalografía. Por aquí está en la zona norte la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura eh, y la Biblioteca Central de Ciencia y Tecnología de la universidad. Tiene la particularidad de Mérida que tiene un secreto bien guardado, y es que tiene el teleférico más alto y largo del mundo. Sale de la ciudad que está ahí al fondo a unos 1.600 metros de altura y alcanza una altura muy cercana a los 4.800 metros en 3 secciones, y genera una vista espectacular del Valle de Mérida y de la... Brevemente, aquí hay una publicación de hace unos años donde celebrábamos los 45 años en realidad de la fundación. Salió el año siguiente en un periódico, en un journal, en una revista local del departamento. Los invito a que si tienen la oportunidad de visitar, sí, de revisar. Está un recuento de la historia del laboratorio con algunas de las cuestiones que hemos realizado a través de los años. En los últimos tiempos estamos prácticamente centrados alrededor de la caracterización de materiales con interés biológico farmacológico. Y eso por motivos de limitaciones de material. Habíamos tenido una activísima actividad, activísima trabajo en el área de la física del estado sólido, en compuestos semiconductores. Pues teníamos al lado el departamento de física, un excelente laboratorio de crecimiento de cristales, estudio de propiedades eléctricas, ópticas, magnéticas. Lamentablemente, con diversas circunstancias que no vienen al caso, eso se ha disminuido mucho. El personal viejo se ha jubilado, los jóvenes muchos de ellos se han ido del país, y se ha disminuido muchísimo la actividad en el campo de la física del estado sólido, que repito, era un laboratorio, un departamento bastante importante, no solo en Venezuela, sino a nivel latinoamericano. Nosotros nos hemos concentrado en la parte más, digamos, de más fácil acceso, que son productos farmacéuticos, porque podemos comprarlo de la farmacia. Hacemos algunas preparaciones químicas relativamente básicas, y podemos estudiar principios activos que por cuestiones de la industria nunca publica nada, conoce casi todo lo que hay que saber sobre esos materiales, no publica nada, y hay un campo en el territorio académico bastante amplio que nos permite, digamos, movernos en áreas poco exploradas, ¿no? Y uno de los fenómenos más interesantes en la parte estructural es el de polimorfismo. Hacemos también análisis de cálculos renales como un servicio social con nuestras facilidades de difracción cuando están funcionando a la comunidad, sobre todo al sistema público de salud. De tal manera que buena parte del trabajo lo estamos haciendo eso. Y rápidamente vamos a entrar en materia de difracción, pero desde el punto de vista de la determinación estructural. Es que preparemos la muestra, hacemos un ligero molido. En el caso de los productos farmacéuticos hay que andar con cuidado porque puede haber una reacción mecanoquímica. Hacemos el montaje adecuado en portamuestras correspondientes. Se hace el registro de datos. Tenemos un viejo equipo de 5005 Siemens de unos poco más de 30 años, pero todavía lo tenemos funcionando con cierta regularidad. Y si no tenemos el equipo, vamos a Bucaramanga, donde tenemos una fraternal relación de trabajo con el Laboratorio de Rayos X de la Universidad Industrial de Santander desde hace muchos años, y registramos los datos allá. Hacemos mucho trabajo en conjunto. Buscamos en la base de datos PDF5, la base de datos de polvo,
o en la base de datos estructural de Cambridge para ver si hay algún reporte. Generalmente hay pocos reportes, a veces nada. Y procedemos a hacer el indexado, determinación de la celda unidad del material, en cual se puede describir la estructura, ajuste de perfil, determinación del grupo espacial. Generalmente se conoce el diagrama molecular 2D, no es la estructura, es el diagrama molecular 2D, pero que se hace con programas relativamente fácil manejo de dominio público, la optimización geométrica, lo que nos permite utilizar eso como un modelo para los programas también de dominio público por distintas metodologías y realizar la determinación estructural, vale decir, la disposición de los átomos que conforman la molécula en el espacio tridimensional. Luego que se tiene un buen modelo que es capaz de reproducir bastante bien el patrón de difracción registrado experimentalmente, se hace el proceso que se llama refinamiento estructural, el ajuste de la estructura para tratar de lograr la mejor coincidencia entre el patrón medido y el calculado a través del modelo, ¿no? Eso nos lleva a la estructura cristalina que debe visualizarse, debe validarse, analizarse, distancias de enlace, ángulos de enlace, caracterización de las interacciones moleculares y finalmente el modelado el cálculo con DFT que hacemos con el valioso apoyo de Jacob van der Streeck, que ha sido fundamental para nuestro trabajo por unos últimos años. Estas son algunas de las estructuras que hemos determinado, todos principios activos farmacéuticos de interés que que nos han llevado a, digamos, a mantener una actividad académica relativamente, por lo menos interesante para nosotros y nos mantiene ocupados desde el punto de vista académico. Nosotros hemos estudiado muchísimo, como hemos dicho, materiales en apoyo a los diversos grupos del Departamento de Física. Y uno de esos estudios fue el más reciente, que teníamos un trabajo pendiente, lo publicamos hace unos años de un semiconductor que por muchos años se consideró que la estructura tipo era esta estructura ortorrómbica, M2. El propio profesor Parté, Erwin Parté, en una visita que nos hizo hace varios años para dictar un curso, nos sugirió que revisáramos esa estructura porque a pesar de que él la había hecho, claro, 15, 20 años atrás con técnicas más limitadas, pensaba que la estructura estaba incorrecta. Y nos sugirió y nos inspiró y por eso le dedicamos el trabajo que salió publicado en Alta Cris B, en donde precisamos efectivamente que él estaba en lo cierto, que la estructura no era ortorrómbica, sino monoclina, y era producto de una pequeña distorsión que él había valorado por teorías de enlace-valencia y que nos llevó a hacer la redeterminación de la estructura. Esa es la última publicación nuestra en el campo de los semiconductores, ¿no? De la física del estado sólido. Sin embargo, estamos retomando un poco la actividad en la caracterización estructural de materiales inorgánicos, si se quiere, un trabajo que va a ser presentado en la próxima conferencia en Fortaleza, realizado por el joven profesor Analio Dugarte de nuestro grupo, con un patrón de polvo reportado en la base de datos, pero que no era conocido la estructura. La base de datos PDF del ICD tiene la característica de cada vez incorporar mayor número de datos de patrones de difracción de materiales que la estructura no sea determinada. De tal manera que ahí tenemos una pequeña beta para seguir trabajando en esta área y de hecho ya tenemos 2 o 3 estructuras más que hemos determinado a partir de datos que han sido depositados en esta base de datos, de patrones que han sido depositados en esta base de datos. Entonces tenemos una estructura ya determinada en ese sentido, ¿no? Que es un vanadato que tiene propiedades dieléctricas bien interesantes que se está utilizando en las tecnologías 5G. Bueno, centrados en el tema, el interés nuestro y de muchísima gente, no solo nosotros, miles de personas y miles de grupos de investigación alrededor del mundo, es que la estructura es fundamental para la caracterización correcta y adecuada, o más adecuada, diría será el término, de los materiales, ¿no? Y esto aparece claramente en un informe que preparó una comisión nombrada por la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, dirigida por el profesor Merton Fleming, en ese momento jefe del Departamento de Metalurgia y Ciencia de Materiales. Ya comenzaba la ciencia de materiales en los mediados de los años 80 a tomar cuerpo como disciplina en su propio derecho. Y ellos, por iniciativa del profesor Fleming, incorporan este tetraedro que destaca los 4 pilares fundamentales sobre los cuales descansa o constituyen la columna vertebral de la ciencia de materiales, que son la estructura de los materiales, las propiedades que exhiben,
el desempeño que pueden tener, ¿verdad? Eventualmente como consecuencia de una síntesis o proceso. Los metalurgias hablan mucho de procesamiento. En ciencia de materiales ahora se habla más también de síntesis y procesamiento, el tratamiento posterior, tratamiento térmico, por distintas atmósferas al cual se puede someter al material o distintos tratamientos, ¿no? Eso, perdón, ha llegado a ser popular que hasta en Wikipedia aparece ese tetraedro, traducen el procesamiento como proceso y incorpora en el centro de ese tetraedro la palabra caracterización, ¿no? O sea, las técnicas de caracterización. Y esa es una de las razones por las cuales uno no debería hablar de propiedades estructurales, porque las propiedades son una cosa y la estructura es otra. Hay un ejemplo que yo no me canso de utilizar en charlas de esta naturaleza asociada con la estructura y que todavía sigue apareciendo en modernos textos de ciencia e ingeniería de materiales, y es la dramática consecuencia que tiene sobre las propiedades del grafito del diamante la estructura de esos materiales, ¿no? La simple disposición de los mismos átomos de carbono, pero de una manera distinta en el espacio tridimensional, le provee a estos materiales unas propiedades completamente diferentes. Ya todos conocemos de este caso. Por supuesto, esas no son las únicas dos formas de carbono, que los fulerenos, los nanotubos, el grafeno, el grafino y una serie de variantes, digamos, ¿no? De estos materiales. Un material sumamente interesante. Pero eso no se limita al campo de los compuestos inorgánicos. Aquí tenemos la metanfetamina, que tiene dos disposiciones. Dependiendo de este metilo, si está hacia adelante o hacia atrás, le confiere a esta misma molécula unas propiedades tremendamente distintas. Sabemos, ¿verdad?, la fama de la metanfetamina como psicotrópico, pero ese es uno de esas disposiciones, uno de esos estereoisómeros, dicen los químicos, ¿verdad?, que es altamente perseguido por la justicia, por digamos, la policía y por psicotrópico y por el enorme daño que causa en la sociedad. Pero la otra disposición molecular fue vendida por muchísimos años y todavía aparece en el mercado como parte integrante del famoso inhalador de Vic, ¿verdad?, que ya ha perdido un poco de fuelle económico, pero sigue todavía en el mercado y está perfectamente legítimo. Y solamente la diferencia en la posición de un grupo metilo marca dramáticamente las propiedades diferentes de este material, de este compuesto. En el campo de la microestructura, ya de los nanomateriales, todos sabemos el enorme cambio que tiene en las propiedades, en este caso la luminiscencia de un sistema semiconductor, el simple hecho del cambio del tamaño de los dominios cristalinos que caracterizan, ¿no?, de la naturaleza nano de estos materiales. Desde 2 nanómetros hasta 12 nanómetros hay un cambio tremendo en las propiedades ópticas de este material. De tal manera que la estructura y la microestructura juega un papel muy importante en las propiedades de los materiales y con consecuencia potencial utilización como dispositivo de algún interés tecnológico, ¿no? Por supuesto que a través de los años los físicos y los químicos, particularmente los químicos, han desarrollado un tremendo arsenal, un extraordinario arsenal de técnicas espectroscópicas y de resonancia y de otro tipo que le permite escudriñar la estructura del material, pero ninguna como las técnicas difractométricas, difracción de rayos X, difracción de electrones y difracción de neutrones, para obtener esa información de una manera precisa. En el caso de la difracción de rayos X, por muchos años se ha llamado la cristalografía de rayos X, se dice, que le da el nombre a la disciplina, ¿no? La difracción es la difracción de rayos X, la técnica, cristalografía la disciplina. Y como producto de la interacción de los rayos X con la materia, vamos a ver particularmente qué tipo de materia, se genera una respuesta característica que es particular, que es la huella dactilar del material, la huella de la estructura del material, y a eso se le llama patrón de difracción, que no deberíamos llamarlo espectro de difracción, que es otra cosa, ¿no? Y esa característica de que es una cuestión particular de cada material, le imprime a la técnica una naturaleza analítica. Dice que contiene una muestra determinada y cuánto de ellos si en la muestra hay varios agregados cristalinos. De tal manera que constituye una técnica
analítica muy importante y por muchos años básicamente eso fue exclusivamente eso, hasta la aparición del método de Rissell, eso cambió dramáticamente. Entonces estamos hablando de difractómetros de rayos X, difractómetros de neutrones y últimamente difractómetros de electrones, que han venido a jugar en los últimos años un papel destacadísimo en la caracterización de nanomateriales, como lo vamos a ver al final de la charla. Hay dos compañías que son las que están dominando el mercado en este momento, la Edilco y la Rigaku, aunque ya las otras están afinando sus instrumentos para ponerlo en el mercado. Ya por lo menos Thermo ya anunció un difractómetro de electrones que va a estar disponible. Claro, un equipo que anda todavía por los $2 millones, pero en la medida que la tecnología avance y el consumo se haga más amplio, seguramente va a bajar de precio, ¿no? Va a estar a un precio relativamente alto porque prácticamente incorpora un microscopio electrónico con facilidades de detección para. Sabemos todos que en base a la disposición de los átomos o moléculas de los materiales, podemos establecer dos grandes familias. Aquellos en donde existe una disposición regular y periódica de esos átomos y esas moléculas, ¿verdad? En lo que se llama un enrejado cristalino, una red cristalina, o cuando esa disposición no es ni regular ni periódica, esto es irregular y aperiódica, que son la característica de los materiales llamados amorfos. No olvidemos, ¿verdad? Otra tercera categoría, que son aquellos materiales que tienen una disposición regular y aperiódica, lo cual permite la existencia de elementos de simetría como de orden 5, que era prohibida para la cristalografía convencional, pero que luce en su esplendor en materiales como los cuasicristales, ¿no? Que son un fenómeno bien interesante y por el cual le otorgaron el premio Nobel de Química del año 2011 a Dan Shenman y otros materiales. Bueno, esa naturaleza periódica, regular y periódica, permitió al científico de estado sólido identificar una pequeña unidad dentro de ese conglomerado llamada celda unidad o celda unitaria, también se le llama en España y en algunos otros países. Bueno, de tal manera que la celda unidad constituye la base sobre la cual, por traslación en el espacio tridimensional, se conforma y describe la estructura de todo el material. Rápidamente, en las formulaciones de William Lawrence Bragg, esa disposición permite visualizar planos de átomos sobre los cuales puede interaccionar un haz de rayos X en forma de una especie de espejo, se refleja, y por eso uno habla de reflexiones. En la versión de Bragg, la versión de Laue ya es distinta a la aproximación, pero conduce a los mismos resultados. Y se utiliza la interpretación de Bragg por la simpleza, no la simpleza, la sencillez, con lo cual el fenómeno se puede visualizar. Y en ese caso teníamos entonces dos conjuntos de técnicas, las técnicas de monocristal o cristal único y las técnicas de polvo. En el caso de cristal único tenemos, ¿verdad?, un haz de rayos X que incide sobre un pequeño fragmento homogéneo cristal y genera por el fenómeno de difracción una serie de máximos que tienen unas intensidades particulares y están ubicados en ciertas posiciones del sistema de registro que tenemos, ¿no? Este cartón, esta animación, tomada de una página del CSIC de España, pone en evidencia que cuando se hace incidir un haz de rayos X sobre un cristal que se encuentra en el centro de una esfera inventada por un genio de la difracción que se llamó Paul Peter Ewald, se le llama esfera de Ewald, que tiene el radio de 1 sobre la longitud de onda de la radiación que se utiliza, y se construye una red llamada red recíproca asociada con la red tridimensional cristalina. Se puede demostrar que cuando un nodo de esa red recíproca asociada con esta red del material cristalino periódico toca la esfera de Ewald, se cumple la ley de Bragg y por lo tanto aparece una reflexión. Entonces, con un equipo correspondiente que tenga una fuente de rayos X, un goniómetro que permite esta movilidad y un detector a través de un sistema de control, se puede precisar la intensidad, la dirección en la cual sale el haz y la intensidad de los haces difractados. Resulta que la intensidad de la dirección de los haces tiene información muy clara y determinante sobre el tamaño y forma de la celda unidad de la que hablábamos anteriormente.
Y de la intensidad se puede extraer qué tipo de átomos están en el material y cómo están dispuestos esos átomos para conformar la estructura del material. De tal manera que ahí está la información. En el caso de la difracción de polvo, no tenemos un cristalito, sino tenemos un agregado de cientos o miles, millones de cristalitos en algunos casos. Ya no tenemos un haz discreto de un determinado ángulo, sino tenemos un conjunto que con el mismo ángulo forman círculos o anillos, que son los anillos de Debye. Esto es lo que se ve en un detector de área acoplado a un difractómetro, pero todavía ese equipo sigue siendo costoso, están bajando muchísimo de precio, pero todavía estamos registrando patrones unidimensionales. Y este es una especie de una proyección de esa disposición bidimensional en una dimensión. De tal manera que la técnica ya de entrada tiene una seria limitación frente a la técnica de cristal único, y es porque toda la información tridimensional colapsa en una sola dimensión, en la dimensión 2 teta de nuestros patrones de difracción. Entonces, estos son los datos que tenemos, ¿no? Patrones de difracción de cristal único y patrones de difracción de muestras policristalinas, ¿no? Corresponde para su identificación los famosos índices de Miller, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar en esto porque esa es la técnica que nos permite caracterizar la naturaleza nano de los materiales. Ya vamos a ver cómo, ¿no? Por muchos años, la técnica de difracción de rayos X se utilizó meramente como una técnica de identificación de los componentes de un agregado cristalino, como técnica analítica. Y eso, como ya adelantábamos, tiene que ver con que el perfil o el patrón de difracción es característico de cada fase. En difracción nosotros no hablamos de identificar compuestos, no hablamos de identificar o no se habla, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Con propiedad. Se habla de identificación de fase. ¿Y por qué? Por este otro ejemplo de un viejo libro de Ron Jenkins y de Bob Snyder, donde pone de manifiesto el poder de la técnica de difracción como técnica analítica. O sea, todos estos materiales son dióxido de silicio. Sin embargo, cada una de estas disposiciones estructurales conforma una fase distinta que genera un patrón de difracción distinto, mediante el cual se puede identificar qué fase de ese común dióxido de silicio tenemos se tiene en la muestra. Y eso fue la obra de Albert Hall desde 1917, cuando precisó esa potencialidad de la técnica de difracción de rayos X como técnica analítica. Pero a raíz de los trabajos de Hugo Risbel, en la década al final de la década de los 70, final de los 60, comienzo de los 70, y cogió fuerza alrededor de los 80, 90, se saca muchísimo, se tiene muchísima información más en el patrón de difracción. Y eso es lo que quiero demostrar con esta, ¿no? De la posición de los máximos de difracción por la ley de Bragg, se puede inferir en un proceso llamado de indexado cuál es el tamaño y forma de la celda unidad. En otras palabras, cuáles son los parámetros de la celda A, B, C, alfa, beta y gamma. Y también de allí, de la forma de esos parámetros, con algunos estudios ligeramente pelito más sofisticados, pero no mucho, se puede identificar cuál es la simetría de esa disposición, cuál es la simetría de la celda unidad. Eso se extrae de las posiciones de los máximos por el proceso llamado de indexado. De la intensidad de esos máximos, en la intensidad de esos máximos está la información sobre qué tipo de átomos hay con forma en el material y cómo esos átomos están dispuestos en la estructura del material. O sea, damos información de la estructura. Y esta es la parte que nos interesa, del ancho de esos máximos de difracción, más que del ancho de la forma, deberíamos hablar. Ya vamos a ver la diferencia entre forma y ancho, y las limitaciones que ello conlleva, las particularidades que ello conlleva. Entonces tenemos que de la forma de los máximos se extrae información sobre la microestructura, en donde un parámetro o aspecto muy importante es el tamaño de los dominios cristalinos, o sea, la naturaleza nano del material. Por supuesto, de la radiación de fondo o background se puede extraer información sobre, bueno, el porcentaje de amorfo en la muestra, algunas informaciones de características no periódicas, distorsiones, defectos y ese tipo de cosas también, ¿no? Otros defectos. Hay un aspecto que utiliza mucho la gente que trabaja en metalurgia, que es la textura, y es el forzamiento que se le hace a algunos materiales, por ejemplo, en el proceso de laminado o en los procesos de formación de tubo, de elaboración de tubo y así, ese tipo de cosas. Pero ese es un tema casi exclusivo de los metalúrgicos. Entonces ya decíamos que
predominantemente se utiliza en la identificación de fase, por muchos años casi el 100%. Últimamente ha cogido mucha fuerza el análisis estructural, la determinación, sobre todo después de solo refinamientos y de determinación ab initio, por el método de Rispel, ya se estima que la parte de identificación anda por el 70% cuando era prácticamente el 100%. Pero nos interesa el estudio de la microestructura de los materiales, ¿no? Y en el estudio de los materiales, permiso un momentico, en particular de los dominios cristalinos. La microestructura, por supuesto, va más allá con las deformaciones, las tensiones, los defectos, lo que ver con el amalgado de los dominios cristalinos a corto alcance, digamos. Entonces, pero fundamentalmente en nanomateriales, como son sistemas que se han sintetizado en la mayoría de los casos por procesos químicos en equilibrio termodinámico, los defectos y las tensiones son minoritarias y predomina el factor del tamaño del dominio cristalino sobre el ancho o el perfil de los picos de difracción. Y aquí donde vamos a entrar en materia de lleno, realmente hay una serie de metodologías que se han desarrollado desde la vieja ecuación de Scherrer en 1918 hasta lo más reciente que tiene que ver con la nanocristalografía, un título que atrevidamente lo han utilizado en algunas publicaciones y en algunos grupos de investigación mucha frecuencia, que es un desarrollo mucho más reciente, ¿no? Estas metodologías se pueden generalizar en tres familias: la LPA, que es análisis del perfil por línea; la WPPF, que es el ajuste del perfil completo; y la WPPM, que es el modelado del perfil completo. De tal manera que esas serían las tres clasificaciones más generales que se suele hacer entre los métodos que se utilizan para la caracterización de la microestructura en materiales. En el caso de la ecuación de Scherrer, sin duda alguna, una de las más extraordinarias contribuciones en la difracción de polvo a través de todo su tiempo es la relación establecida por Scherrer entre el ancho de los máximos de difracción y el tamaño de los dominios cristalinos que generan ese patrón de difracción. Esa fue una extraordinaria contribución, además de su extraordinaria participación en el establecimiento de la técnica per se de difracción de rayos X, que es la técnica en una famosa cámara que existió por muchos años, pero que dio pie a la geometría que todavía es la geometría que se utiliza en los sincrotrones para registro de patrones, que es la geometría de Debye y Scherrer. La ecuación de Scherrer puesta en este trabajo, ¿verdad?, está en estos términos y modernamente se ha ido evolucionando, digamos, se ha ido puesto en la de en términos más modernos, con el ancho del máximo, el ancho a media altura de los máximos de difracción, un tamaño promedio que ha tenido algunas interpretaciones un tanto ambiguas, una famosa constante que se introduce como una especie de corrección a la ecuación, ¿verdad?, que es la que se utiliza comúnmente todavía, ¿no?, mucho tiempo. Ahora, esa ecuación, ya señalábamos, tiene una serie de limitaciones. A pesar de que fue una extraordinaria contribución, con el correr de los años se fueron precisando que efectivamente tenía una serie de limitaciones, y es que, por ejemplo, determina un solo valor para un solo parámetro, un solo valor para el tamaño de dominio cristalino. Todos sabemos que hay una distribución de tamaño. No solamente da, a pesar de las correcciones que se le pone a través de la constante para distintas formas, que ha sido precisada más o menos bien para formas muy específicas, una gran cantidad de materiales tiene una morfología muy diversa, tiene placas, agujas, distintas formas. Y no hay un solo tamaño, hay una distribución de tamaños, y a veces hay distribuciones de tamaños relativamente grandes, desde muy pequeños hasta muy grandes. De tal manera que encerrar toda esa información en un solo parámetro es como muy atrevido, ¿no? Pero repito, fue una extraordinaria contribución al asociar el ensanchamiento de los picos con el tamaño de ese dominio cristalino. Por otra parte, asume que las líneas de difracción son gaussianas, aunque el ensanchamiento en sí, debido al tamaño, es esencialmente lorentziana. Hay una discrepancia importante. Y otra cuestión que se suele hacer es que no se corrige por el ancho que genera sobre ese máximo de difracción el instrumento. Y hay una óptica importante que hay que tomar en cuenta.
Entonces, normalmente uno mide el patrón, toma el ancho de banda y tú aplica la ecuación de Scherrer y obtiene un resultado. Hay una serie de errores asociados con ese procedimiento, pero todavía siguen al día de hoy apareciendo en distinguidas publicaciones de revistas prestigiosas ese cálculo realizado de esa manera. A pesar de las mejoras que se han hecho, repito, sigue siendo cuestionable, ¿no?, el uso de esta ecuación. Ahora, ¿por qué? Bueno, ya señalamos unos aspectos. Hay aspectos instrumentales que contribuyen definitivamente al ensanchamiento de los máximos, que hay que tomar en cuenta. La geometría, depende de la geometría. El haz incidente no es monocromático, hay una pequeña fracción. A veces es filtrado, pero no es monocromatizado. Y aún siendo monocromatizado, hay una pequeña ventana, no es un valor lambda único. Fenómenos de divergencia axial del haz incidente del accidente, desalinización del difractómetro, errores instrumentales asociados con el equipo. Eso genera un ensanchamiento. Por supuesto, nos interesa o interesa realmente los aspectos asociados a la muestra, que tiene que ver con el tamaño y forma de la distribución de los dominios cristalinos. Además de otros efectos importantes en otros contextos, pero en general, en nanomateriales obtenidos por medios químicos, procesos termodinámicamente estables, termodinámicamente, sí, en equilibrio, ese es el criterio o el aspecto de la microestructura que domina sobre el ensanchamiento de los máximos. Y una cuestión que hay que tomar en cuenta también, ¿no?, que el perfil de cada pico es una convolución de los perfiles de cada una de las contribuciones de todos esos fenómenos, no solo de la parte instrumental, sino de los distintos aspectos relacionados con el espécimen, con la muestra. O sea, no es la suma, no es la suma de los picos, no es la composición, es la convolución, que es una operación matemática más complicada, ¿no? Ahora, para precisar los aspectos instrumentales y el ensanchamiento generado por el difractómetro, hay dos metodologías esencialmente. Uno, utilizar un material de referencia, Standard Reference Material, que lo produce la NIST. Es un poco costoso y el clásico para eso es el hexaboruro o el lantano. Ese patrón de difracción, ese material no genera ningún ensanchamiento sobre el patrón de difracción. Todo el ensanchamiento se debe al equipo. Entonces, se utiliza ese patrón, se modela el patrón de difracción registrado a través de la ecuación, se mantiene eso en un archivo de parámetros instrumentales y eso se deconvoluciona al patrón registrado para la muestra real. Lo que queda de esa deconvolución sí se debe a la muestra y ese es el proceso primario que hay que hacer en cualquier proceso de caracterización de materiales. Pero esa es una única manera. Hay una manera más reciente, que es a partir de cálculo de primeros principios, basado en cada uno de los componentes. La fuente tiene su ecuación que describe, dependiendo de su naturaleza, se puede precisar una ecuación y existen varios trabajos muy particulares, sobre todo la gente que trabaja con TOPAZ, que es el software que ha implementado exitosamente esta metodología, ¿verdad? Cada uno de los componentes físicos lo modela y entonces crea ese archivo de parámetros fundamentales. Y con él corrige, si se quiere, valga el término, el patrón de difracción registrado experimentalmente para la muestra real, quedándose con los datos de la muestra. Perdón. En el caso de microdeformaciones, hay algunas clasificaciones tomadas de un capítulo bien interesante, un excelente capítulo escrito por Paolo Scardi, en un libro producido por Robert Dinivier y Simon Billings, ¿verdad?, que es cómo se visualiza las microdeformaciones, las macrodeformaciones, En el caso de esto sería una distorsión ya, pero una distorsión homogénea. Entonces lo que hace es correr el pico en función de la nueva distancia. Ensancha las celdas unidades porque elonga el material. Entonces en el espacio recíproco se corre a menores valores de 2t. Acorta esa distancia los parámetros de la celda de unidad porque comprime el material. Entonces el pico se desplaza a zonas de mayor valores de 2θ, que es el espacio recíproco en el cual se mueve el patrón de difracción. El caso de microstrain es el que nos interesa, es que tiene un ensanchamiento, porque ahí la tensión es local, mejor dicho, la distorsión, no la tensión, la distorsión es local. Entonces eso genera distorsión. Por supuesto, el hecho complicado.
Ajá, entonces comenzando en materia, más allá de la ecuación de Scherrer, dos señores, Stockton Wilson, demostraron por allá en los años 40 y tantos, dos extraordinarios practicantes de la difracción, demostraron que el ensanchamiento, que llamaron beta, debido a la distorsión, tenía esta relación con un coeficiente de distorsión, ¿verdad? Y asumiendo, y esta es una aproximación que es cuestionable, que la suma del el ensanchamiento que se observa es proporcional a la suma o es igual a la suma de los ensanchamientos debido al tamaño y debido a la deformación, la microdeformación, se suma la ecuación de Scherrer con la ecuación derivada por Stockton. Bueno, esa es la aproximación que utiliza Williamson-Hall en su famoso gráfico, la gráfico de Williamson-Hall plot, para tratar el ensanchamiento, que es una, por supuesto, mucho mejor corrección que se hace a la ecuación de Scherrer, digamos, una versión mejorada de la ecuación, más que de la ecuación de Scherrer, la determinación de la microestructura en general, ¿no? Porque incluye parámetros asociados con la microdeformación. Y eso está gráficamente ilustrado en un excelente trabajo que presentó, que ha realizado un gran amigo y un extraordinario, uno de los expertos más reconocidos en América Latina en temas de difracción de rayos X, como es el profesor Diego Lama de la Universidad Nacional de San Martín. Diego registró este patrón, ¿verdad? Hizo el estudio con Williamson Hall y logró perfectamente, como se puede ver aquí, una línea al graficar el beta coseno en función del 4 seno. Se tiene la pendiente, se tiene el intercepto y de allí se saca el tamaño del dominio cristalino, ¿verdad? Esa sería la metodología de Williamson-Hall. Tiene sus bemoles, pero sigue siendo una aproximación mucho mejor al simple uso de la ecuación de Scherrer. Hay otro desarrollo también de dos extraordinarios físicos teóricos, físicos aplicados, digamos, pero con una formación matemática bastante importante, Bertrand Warren y Averbach, donde hacen también la utilización de la deconvolución, pero utilizan un análisis de Fourier. Entonces, describen la difracción como la suma de los aspectos relacionados con la estructura y los aspectos relacionados con el ensanchamiento, como la suma de términos de coeficientes de Fourier. Y hacen el análisis y llegan a con algunos rearreglos a una ecuación que luego de estar graficada, determinan por los interceptos esos coeficientes de Fourier, ¿verdad? Y con un desarrollo relacionan el tamaño del dominio cristalino promediado en volumen como la sumatoria de esos coeficientes de Fourier, y a partir de la gráfica de los coeficientes en función de la distancia L en la intersección con L igual a 0, determinan también lo que ellos denominan, o lo que se denomina, el tamaño de dominio promediado por superficie. Aquí hay una cuestión que es de destacar, y ellos lo destacan perfectamente, y se reconoce a través de los años la diferencia entre estos dos valores. Este valor del promedio en volumen es lo más cercano que existe entre estos dos al ensanchamiento o al tamaño de dominio cristalino, perdón, que se determina por la ecuación de Scherrer. Con estas dos funciones, matemática un pelito complicada, pueden determinar el tamaño promedio ponderado por área de superficie y con el tamaño promedio ponderado por volumen, lo que les permite utilizar funciones de distribución. Entre las más populares están las funciones de distribución gamma y la función de distribución log normal, que ya ahora define el tamaño de dominio cristalino por una media con una variancia, y eso les da una curva de distribución. Y ahí estamos hablando de una representación mucho más realista. Ya no es un solo tamaño, sino una función de distribución de tamaño. Pero hay varios programas, pero dos programas de dominio público que se pueden utilizar para hacer este tipo de cálculo, tanto de la Williamson-Hall plot
como la de Warren Aberbach, los dos métodos, que es el programa más que se produjo en el grupo de Paolo Scardi en la Universidad de Trento y un grupo de unos croatas también de una escuela bastante reconocida en caracterización de mismo. Este es un programa un tanto es viejo, de los años, del año 2000, no ha sido actualizado y creo que no va a ser actualizado. Un programa que está en la interfase entre 2 y las ventanas. Este ya es un programa de Windows plenamente, que es mucho más fácil, repito, es de dominio público y se puede utilizar bastante fácil. Es mucho más fácil de utilizar que esto, pero que con unos buenos datos de difracción puede generar resultados mucho más interesantes y mucho más completos, ¿no? Hay por ejemplo, el estudio que realizó Paolo con el programa Marquez, este programa que estamos aquí, perdón, este programa del cual estamos mencionando, está resumido en esto. Aquí tenemos el patrón de difracción de un óxido de esterio, que es uno de los materiales más estudiados porque es muy generoso, produce dominios cristalinos bastante homogéneos, bastante limpios, y se ha dominado, se conoce bastante bien la metodología de síntesis por combustión de solución, una técnica que la semana pasada el profesor Alex Lopera describió magníficamente de la Universidad Nacional de Medellín, escribió magníficamente una excelente exposición la semana pasada. Bueno, este material sintetizado por esa vía, el óxido de serio, de hecho ya es un estándar. El profesor Daniel Lower preparó una serie de materiales y que se pueden utilizar como estándar para caracterizar difractómetros en función del ancho de los máximos de difracción que se registran. Entonces, él hace esta gráfica, como habíamos dicho, en la metodología de Warren Aberbach, determina de las extrapolaciones los coeficientes de Fourier, ¿verdad? A partir de esas extrapolaciones, hace una curva y determina del inverso de la pendiente a L igual a 0, como he mencionado, el tamaño del dominio cristalino. Y da una distribución que debería graficarse LP, y eso lo reconoce Paolo, P por PLP, para dar una distribución, digamos, en función de una dependiendo de una función mucho mejor comportada que esa gráfica que está allí. De tal manera que esos dos programas existen. Ahora, la otra metodología, que sería la tercera, que ha tomado mucho cuerpo y que nació fundamentalmente para refinar estructura cristalina, es el método de Rickbell, pero teniendo el parámetro de archivo fundamental del equipo y utilizando en el proceso de deconvolución los programas, tanto de dominio público como GSAS, FullPro, MAU, Rofer, pueden valorar perfectamente bien aspectos de la microestructura asociados con el tamaño de dominio cristalino y con los defectos microestructurales, en particular con la microdeformación. Hay programas pagos, digamos, como el MDI Jade, que es muy bueno, el TOPA, que es excelente, HighScore también tiene sus facilidades, aunque lo conocemos poco porque es de propiedad de Panalytical, PDQL también lo conocemos muy poco porque es de Rigaku, pero todos esos programas seguramente son muy buenos porque son la base no solo del registro de los datos, de los patrones de difracción, sino del análisis y el procesamiento de los patrones que se registran con esos equipos. Y esos programas suelen ser muy, muy buenos. ¿Cómo se hace? Bueno, primero lo que habíamos dicho, precisar el ensanchamiento de los máximos de difracción por las dos metodologías. Y esto hay que hacerlo sí o sí si queremos extraer información confiable sobre la microestructura de los materiales. Entonces, lo que comúnmente se hace es hacer un ajuste de la función de pseudo-Boy modificada por Thomson, Cox y Hattie para corregir asimetría. Hay una función bien detallada con un componente gaussiano, con un componente lorentziano. Hay algunos parámetros que son los que se refinan, U, V, W. En el caso de que esté el archivo de parámetros fundamentales, esto no se debe variar porque eso lo fija el equipo, pero sí se puede variar P, X y Y, donde X y Y están asociados con los parámetros de tamaño de dominio cristalino. En el caso de GSAS en particular, cada programa tiene sus ligeras modificaciones, se puede extraer del valor de X que se obtiene en el refinamiento el tamaño promedio de los dominios cristalinos por volumen.
Está en una relación que ellos tienen en la ecuación. Y la microdeformación en términos porcentuales está dada por el valor asociado con Y en el ajuste de... Aquí vale la pena contar lo siguiente. Uno dice ajustar el patrón de difracción. El patrón de difracción no se ajusta. Los datos no se cambian. Se ajusta el modelo sobre la base del cual se calcula el patrón que se compara con el patrón medido experimentalmente. Entonces uno debería decir el ajuste de la estructura y de la microestructura para producir un patrón de difracción comparable, idealmente muy semejante o igual al patrón medido experimentalmente. Y aquí es una cuestión interesante, un desarrollo de Peter Stephen de 1929, estuvo dormido por un tiempo, pero se rescató posteriormente, que es capaz de describir las microdeformaciones a través del refinamiento del ensanchamiento anisotrópico de pico. Vale la pena aquí ver también que en el caso de Scherrer considera que todos los picos se ensanchan de igual manera. Y ese también, eso también lo asume Williamson Hall y Warren Averbach. Pero no, hay picos que se ensanchan de una manera diferente a otro pico para el mismo material. O sea, hay ensanchamientos anisotrópicos. Stephen introduce una corrección que permite con GISAS-2, software de dominio público, determinar un tamaño promedio que sirve de base a una descripción de función de distribución y visualizar las microdeformaciones a través de los coeficientes que determinan en el modelo anarmónico de ensanchamiento de pico. De tal manera que este es un análisis mucho más completo. Ahora, pareciera que la mejor metodología es no hacer el ajuste, sino hacer el modelado. ¿Y en qué consiste? Esa es la gran contribución del grupo de Trento, de Paolo Scardi y Matteo Lioni, donde dice, cada efecto que influye sobre el ensanchamiento de los picos tiene una manera matemática de ser modelado. Y entonces, modelan el instrumento, bien sea por funciones de pseudo-Boyd o por parámetros fundamentales de Topa, un modelaje de una contribución de tamaño, dependiendo de qué tipo de tamaño están considerando, de las delocaciones, de las fallas de apilamiento, de las fronteras de grano, y cada uno de esos le asumen una expresión matemática que puede ser complicada, pero eso está todo codificado. Ya vamos a ver cómo y dónde. Eso está codificado y eso está explicado en un excelente capítulo de Paolo Scardi, en un libro que recomiendo altamente, de difracción de polvo, editado por Robert Dinivier y Simon Billings, de 2008. Paolo me comentó recientemente que ya está en prensa una segunda edición, que es una versión mejorada. Estamos esperando ese libro. Entonces, todas estas partes se pueden modelar, ¿verdad? En particular el tamaño de los dominios cristalinos, y se hace, ¿verdad? Y se ha puesto a prueba en muestras de óxido de selenio, óxido de serio, perdón, ¿verdad? En la formulación de Scherrer, en la Williamson Hall, en el ajuste modelado utilizando ese, y ven la diferencia. Se ve la diferencia. 5.8, 5.3 y aquí 3.9. Y ellos correlacionan ese estudio con alguna técnica que es hermana en la difracción para este tipo de cosas. Y es fundamental que las dos vayan juntas. Es microscopía electrónica, tanto de barrido, pero en particular de transmisión. Para precisar, para ver la nanoestructura directamente, ¿no? Por las técnicas microscópicas. Y entonces, contando cuántos granitos ven, cuántas partículas monocristalinas, en este caso ven, se ve una excelente correlación entre lo determinado por microscopía electrónica y lo determinado por el modelado a partir de primeros principios de los efectos o de los fenómenos que inciden sobre el ensanchamiento de los máximos. Esto está en este trabajo, 2004. Esto fue implementado en un programa que se llamó PM2K, se llama todavía, pero han dejado de distribuirlo, pero sigue siendo un excelente programa. Si están interesados, pueden escribirle bien a Mateo, y ya no está, ahí no, le cambió la dirección. Él no está ya en la Universidad de Trento, ya salió por diversas razones, pero Paolo sí sigue aquí, es Paolo Scardi. De tal manera que se le puede escribir a él solicitando el programa y él generosamente seguramente lo va a compartir.
le interesa tener la relación. Ahora, pareciera que esa es la mejor aproximación hasta ahora, por lo menos esa es la opinión de Paolo, ¿no? Y de alguna gente que trabaja en el área. Afortunadamente, se ha implementado todo ese complejo matemático de modelado de los factores que influyen sobre el ensanchamiento de los máximos en el programa TOPAS. Lamentablemente, TOPAS es costoso. Es un excelente programa. Hay una versión académica, lo distribuye Bruker, y vaca las cuñas si se quiere. Pero si lo hubiese producido otra compañía, igualmente lo hubiésemos dicho. Y ese programa tiene una versión académica, pero la versión académica también es costosa, vale 1.800 euros. Pero es un poderosísimo programa, sobre todo por la capacidad de colocar módulos de cálculo. Puede anexar cualquier particularidad, cualquier cálculo que se quiera hacer, por supuesto, debidamente programado en Python. Y Paolo Scardi hace unos años hicieron una serie de macros que incorporan todas esas, o la mayoría de esas expresiones. Debo decir que eso está implementado, de una primera manera, en la base de datos PDF5 de la International Center for Diffraction Data, del ICDD, y lo hizo precisamente Paolo Scardi y Matteo Leoni hace unos años, ¿verdad? Y aquí se genera una función de distribución, que es la función de distribución, en este caso gamma, donde hay una media y una variancia que le permite representar mucho mejor, perdón, la distribución del tamaño de dominio cristalino en materiales cuando este efecto es el que predomina como factor en el ensanchamiento de los máximos. Ahí yo tengo un breve memo, pero que pueda hacerlo rápidamente, y es de un patrón de precisamente de Diego. Aquí tenemos la base de datos. Vamos a abrir el patrón del que registró el profesor Diego Lama. Está aquí los datos de Diego. Y este es el mismo patrón que vimos. Le decimos aquí, vamos a quitar un poquito aquí esto. Este cintillo me está molestando. Lo importamos, lo ponemos aquí. Buscamos el patrón de difracción del óxido de cerio previamente identificado y vemos que aparece perfectamente. Luego, esta es la coincidencia entre los máximos de difracción registrados, que es el trazado rojo, con los reportados, con las posiciones de intensidades reportadas en la base de datos. Ahora, este software tiene la particularidad de que no vamos a hacer una especie de simulado del ancho de los cristalitos, que dice crystallite size, ¿verdad? Y dependiendo de cómo modamos eso, podemos ver que el patrón de difracción debería registrar formas distintas de sus máximos dependiendo del tamaño de dominio cristalino. Y podemos ver así, a pepa de ojo, por simulación, que esto anda alrededor de 110, 112, 113. Y ya vimos que Diego determinó que era 110. Entonces, aquí podemos, de una manera rápida, si tenemos un buen patrón de difracción en el mismo proceso de búsqueda y superposición e identificación para la cual se utiliza la base de datos, se tiene una idea de una vez más o menos buena de cuál es el ensanchamiento o el tamaño del dominio cristalino dependiendo del ensanchamiento de los máximos. ¿Okay? Suponiendo que el dominio es el carácter que predomina y que no es raro que eso sea el caso cuando tenemos sistemas preparados en procesos termodinámicos de equilibrio. Y fíjense que ese es el valor más o menos que determinó Diego. Más o menos no, el valor que determinó Diego en su estudio de este sistema mediante la gráfica de Williamson-Hull. Todo esto es cuando se conoce la estructura, porque tenemos un patrón de difracción que está relacionado, ¿verdad?, con el material que tenemos, lo identificamos y entonces empezamos una vez resuelto el problema de la estructura, pasamos a analizar la parte microestructural.
se ha planteado desde hace unos 10, 15 años más o menos, lo que Simon Billings ya ha llamado el problema de la nanoestructura para materiales cuando no se conoce la estructura. Eso es raro, pero no hay que, desde el punto de vista académico, pensar de que eso no va a ocurrir en algún momento. Porque, repito, siempre se utiliza, vamos a utilizar, a preparar un material nano, con escala nano, de un material conocido, y estudiar su cambio, sus propiedades y todo lo que está asociado con ello. Entonces, el grupo de Simon es el más activo en esta área de determinación. Este es un trabajo reciente de hace un par de meses, donde proponen una metodología basada en inteligencia artificial, en machine learning, para determinar la estructura, y hacen pruebas de una serie de materiales, por supuesto, ya con estructuras conocidas, para ver si logran pegarla, ¿no? Entonces, pero aquí es donde viene la difracción de electrones. Este es un trabajo también muy reciente y una actividad de los últimos 2 años efervescente, este particular de un grupo italiano, Mauro Gemi, donde hacen un estudio de la estructura, no la determinan, pero sí la caracterizan y llegan a refinarla incluso con los datos tomados de un nanomaterial de 10 nanómetros, utilizando un haz de electrones de 20 nanómetros. Y logran refinar con bastante aproximación la estructura de este material. Este material es que llaman hito, que es una solución sólida en el rango hacia el óxido de indio, que es de material muy importante desde el punto de vista tecnológico en las aplicaciones como dieléctrico. Para finalizar, quiero dejar una referencia de algunos libros que cubren el campo, digamos, fundamental de la cristalografía, hasta materiales avanzados como estos 2 libros, relacionados exclusivamente con la caracterización de la microestructura en materiales por técnicas de difracción. Esta es una Biblia, este es un libro extraordinario, bastante denso desde el punto de vista matemático, de Bertrand Warren, que es un clásico que ha permanecido por muchos años y que los practicantes viejos, digamos, de la vieja guardia, lo utilizan con muchísima frecuencia. Quiero finalizar agradeciendo, por supuesto, a la red por la invitación, pero a la Universidad de los Andes, de donde estamos. Seguimos, como decía Alessandro, yo por encima de 45 años como profesor en la universidad, a la vicerrectoría de la Universidad de Investigación Extensión de la Universidad Industrial de Santander, con quienes nos une un lazo estrecho y fraternal desde hace muchos años, y en realidad con Colombia en general como país hermano. La base de datos, el acceso a la base de datos de Cambridge ha sido gracias a un programa que tiene el CDC, el Cambridge Crystallographic Center, y el ICD, que nos da licencia gratis para el acceso a la base de datos PDF. Este es un grupo, una foto tomada aquí está Alexander, su esposa Teresa, el profesor José Antonio Henao, Ginés Contreras, la profesora Graciela, un egresado nuestro que ahorita es profesor en la Universidad de Chile, investigadores nuestros, el profesor Analio, que sigue con nosotros aquí. Y bueno, esta es una visita donde se tomaron datos. Tenemos también algunos trabajos usando radiación de síncrotron, la profesora Graciela y el profesor Henao, en una visita de 2 meses el año pasado al síncrotrón de Grenoble en Francia. Y nuestro agradecimiento a Jaco, que no solo nos provee con los cálculos, nos realiza cálculos de DFT, que incluso hemos hecho, bueno, con Jaco por delante, por supuesto, y utilizando el programa GRACE, hemos hecho un par de predicciones estructurales que hemos confirmado posteriormente con estudios de difracción, que es la base del trabajo de un joven estudiante de la UIS, Giuseppe Albarracín Caballero, que próximamente presentarán en algún congreso internacional. Por supuesto, a quienes desean recibir un archivo PDF de esta presentación, por favor escríbanme. Yo se lo envío con mucho gusto, y muchísimas gracias por la amabilidad y la deferencia que han tenido en estar presente para esta charla. Muchísimas gracias. ¿Escuchan? Sí, Alexander. Bueno, en primer lugar, agradecerle, profe, por la excelente charla y ese recorrido histórico, ¿no?, que nos ha dado sobre el tema de la determinación de los tamaños cristalinos, que va desde, obviamente, de la ecuación de Charrera a todos
las evoluciones que ha experimentado esa ecuación y que ahora se ajusta más a lo... Ahora nos pone a estudiar a todos porque hemos estado usando de manera indiscriminada la ecuación de Echarre sin muchos criterios, ¿no? Abrimos el periodo de preguntas para los invitados. Quiero mencionar que ha tenido una buena convocatoria, profesor. Ahí conectados 54 participantes de diferentes países, Venezuela, Colombia, y hay otros países por ahí como gente del Paraguay. ¿Alguien que quiera realizar alguna pregunta sobre la presentación? Buenas. ¿Cómo está, Miguel? Muchas gracias. Gracias. Bueno, son varios participantes, entonces creo que se podría empezar con las preguntas de los miembros de la red y luego veo que hay varios estudiantes también, ¿no? Bueno, tengo dos preguntas. En primer lugar, felicitaciones, es muy excelente charla. Y dos preguntas. Con respecto al difracción de rayos X a bajas temperaturas, ya no a temperatura ambiente, sino a bajas temperaturas. Entonces, he notado en algunas muestras que hay un corrimiento, ¿no? Entonces, muchas veces ese corrimiento es hacia menores ángulos, o sea, mayores distancias teplanares, ¿no? Y la aparición de nuevos picos de difracción a pequeños ángulos, entre 5 grados, entre 2 θ, 5 grados, hasta 10 grados, 2 θ. Entonces, hablando sobre digamos, una estructura simple, no sé, una cúbica o una pelotita. Entonces, eh, tiene que ver con la dilatación, ese corrimiento, ¿no es así? Si me puede, digamos, comentar más al respecto sobre su experiencia con difracción de rayos X a bajas temperaturas. Sí, cómo no, efectivamente. Con el cambio de la temperatura se pudieran experimentar al menos dos cosas, ¿no? Primero, un corrimiento en los máximos de difracción sin que aparezca ninguna otra línea de difracción, otro máximo de difracción u otro pico, como también se le llama. Debe aparecer solamente un corrimiento si se mantiene la fase estructural con el cambio de temperatura. Y ahí puede haber dos cosas. Mayoritariamente, en la medida que baja la temperatura, los parámetros de celda se reducen. Y entonces el pico se corre hacia la derecha, digamos, hacia los valores mayores de 2 θ, ¿verdad? Entonces, al bajar la temperatura, generalmente se reduce. Y al aumentar la temperatura, generalmente se dilata. Entonces, cuando aumenta la temperatura, los picos se corren hacia menores valores de 2 θ. Pero hay una clase de materiales que tiene coeficiente de expansión negativa y en sí constituye una interesante familia de materiales que ocurre lo contrario, que cuando se aumenta la temperatura, los parámetros de la celda disminuyen. Y cuando se baja la temperatura, los parámetros de la celda aumentan, contrario a lo que ocurre con la gran mayoría de materiales. El otro aspecto es que si aparecen picos adicionales es porque ha aparecido una segunda fase o ha habido un cambio en la estructura del material que genera la aparición de esos picos adicionales. Generalmente, cuando uno aumenta la temperatura, la celda va de menor simetría a mayor simetría, o sea, una transición monoclínica ortorrómbica, ortorrómbica tetragonal, tetragonal cúbica, así sucesivamente, generalmente. Es lo que ocurre en la gran mayoría de materiales. Entonces, esos son los dos fenómenos que están asociados. Por supuesto, también influye el ancho de los máximos. Aumenta la temperatura, sobre todo en regiones de alta temperatura, fenómenos de sintering genera que los cristales, los dominios cristalinos se están agrupando, están creciendo y entonces al crecer el ensanchamiento de los picos se reduce. Pero eso ocurre generalmente a altas temperaturas, por encima de ciertos valores, 500, 600 grados de temperatura.
Bien, gracias. Tengo otra segunda pregunta. Más comentarios acerca de su experiencia. Noté que en las primeras diapositivas usted mostró sobre ya la labor social de su experiencia, claro, hacia la comunidad que es, digamos, el estudio de cálculos renales, ¿no? Correcto. ¿Puede Guiado. comentar al respecto un poco más sobre su descubrimiento o sobre su investigación al respecto? Parece ser En un tema realidad muy nosotros, interesante. sí, nosotros hacemos más que un interés académico, más, lo hacemos más por un servicio social. Y lo hacemos a un precio muy reducido y a veces gratis, dependiendo digamos, del estatus económico, entre comillas, de las personas que visitan el laboratorio. Y se ha extendido bastante en toda la región andina, incluso nos envían cálculos renales de estados distantes, ¿no? Y la idea es precisar la naturaleza de la fase presente en el cálculo. Normalmente son oxalatos, un altísimo porcentaje, pero oxalato monohidratado, dihidratado, qué tipo de hidratación, hay fosfato, a veces aparecen ácido úrico, a veces aparece bruchita, a veces aparecen otros materiales, que el urólogo, que el médico tratante, ese conocimiento le permite a él establecer unas dietas particulares. O sea, ¿para qué si no tiene oxalato, para qué limitar la ingesta, aunque es recomendable no abusar de este tipo de cosas, de productos lácteos, por ejemplo? Pero si tiene una manifestación de cálculos de oxalato, dice, mire, tiene que controlar la leche, el queso, distintos componentes lácteos de la ingesta alimenticia, ¿ve? Entonces sirve más para eso. Ahora, nosotros en algún momento hemos pensado en sistematizar, porque tenemos toda esa información. Entonces, mapear un poco de Venezuela, cuál es la prevalencia de la naturaleza de los cálculos renales de la región andina, o la región de los llanos, o la región zuliana, por ejemplo, que vienen algunos cálculos del Zulia. Eso no lo hemos hecho. O sea, pudiéramos hacerlo para, de alguna manera, dar información un poco epidemiológica, si se quiere. No es una epidemia, pero más o menos de ese tipo que suelen hacer los médicos. Pero eso no lo hemos hecho. Lo hacemos simplemente como un servicio público para determinar cuál es la naturaleza del cálculo renal. El paciente va al médico y el médico tratante formula las recomendaciones y el tratamiento que considere correspondiente. Eso es muy loable. Felicitaciones porque esto, extender nuestras especialidades a hacer pues, partes sociales, ¿no? Sí, A colaboración social al público, a la comunidad, es muy loable esto. Bien, también una curiosidad, ya la última para pasar ya a otras preguntas de los otros miembros. Usted mencionó también en una de sus primeras presentaciones, o los primeros slides, que algunas, si quería hacer algunas mediciones, iba de donde Magna a realizar unas más medidas, ¿no? ¿Se refiere usted a la profesora Magna Monteira de Paraguay o de Venezuela? no, no. Magda es una gran amiga, y nos invitó hace unos años a una escuela que fue muy exitosa de enseñanza. Y tenemos una estrecha amistad y una colaboración que esperamos se fortalezca con los años. No, nosotros no vamos donde Magda a cuestiones experimentales. Donde sí vamos con mucha frecuencia es a Bucaramanga, al laboratorio de rayos X de la Universidad Industrial de Santander, desde hace muchos años. Y ahora, por supuesto, con las dificultades instrumentales que tenemos con más frecuencia. Pero hemos ido a ese laboratorio desde finales de los años 90. O sea, cuando estábamos en las buenas y ahora que estamos en las malas, pues con más frecuencia los vamos a visitar. En la estrecha relación con eso. Afortunadamente somos muy sortarios. Tenemos muy buenos amigos, tenemos la base de datos de Cambridge, entre comillas, gratis, la base de datos PDF5, entre comillas, gratis. El doctor Jacob Van de Streeck, excelente amigo, nos regaló una licencia de TOPA, son 1.800 euros. Y tenemos apoyo de la gente del sincrotrón de Grenoble, nos permiten ir, enviar muestras, vamos a frecuencia a Bucaramanga. Yo salgo en la mañana, a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde estoy en Bucaramanga en mi propio carro. O sea, desde Mérida, esa es otra ventaja que tenemos por la cercanía de la frontera y por la hermandad que nos une históricamente con Colombia. De tal manera que nos movemos en esos tres o cuatro sitios.
para tomar los datos. Tenemos todavía el difractómetro que tiene más de 35 años funcionando, a pesar de con alguna deficiencia, pero cuando queremos tomar un patrón nosotros, que nos interesa, que tenemos que tomar 1 o 2 días de tomar el patrón. Bucaramanga en 45 minutos tenemos un buen patrón. Entonces tenemos que, por la lentitud del detector, por lo viejo, tenemos que tomar 24 horas, 36 horas para registrar un patrón que estemos satisfechos que es un buen patrón para sacar buenos datos. Bien, si quizá podría invitar Disculpe la a digresión y el tono personal de la respuesta. sí, sí, quisiera sería genial si invita a Magna a pertenecer a la red Las Mar, porque nos falta un representante de Paraguay. Sería genial. Si les tiene la invitación. Gracias. Bien, hay varios estudiantes y yo creo que pasamos, Alexander, a lo mejor la pregunta de los estudiantes. Hay muchísimos aquí. Gracias, Miguel, muy amable. Mucho gusto. Una pregunta, Gracias, Luis. ¿Quién tiene la palabra por ahí? David Martínez. Voy a hacer una pregunta. Adelante. Buenos días, muchas gracias, profesor Miguel, por la presentación. Excelente. Profesor Miguel, usted comentó los cálculos y aquí mirando. David, disculpe. No te escuchamos bien, David. Sí, lo oigo entrecortado. Bueno, es el celular. ¿Es el mejor ahora? Si quieres, apaga la cámara a ver si mejora ¿Mejoró? un Pareciera poco, que sí. sí. Bueno, la pregunta sería, ¿es necesario para modelar, hacer estos modelos y comparar el tamaño de cristalito, las microdeformaciones, es necesario conocer la estructura cristalina? En esas bases de datos existen estructuras cristalinas principalmente de compuestos volumétricos. ¿Cómo están en la actualidad las bases de datos de sistemas, por ejemplo, de materiales que no son completamente cristalinos, como semicristalinos, que se asemejan ya con tamaños nanoestructurados? Sí. Bueno, la base de datos han mejorado muchísimo. Por ejemplo, la base de datos de polvo, PDF5, que tiene, digamos, el componente inorgánico más fuerte, tiene más de 1.000.000 de entradas de patrones. En este momento tiene más de 1.100.000 patrones de difracción. Ahí uno pensaría que están cualquier patrón reportado bajo cualquier medio a nivel internacional. Y la gran mayoría de eso, yo diría un 60-70% de ellos, tienen entradas de la estructura de los materiales. De tal manera que ahí está la información primaria, ¿no? La base de datos de Cambridge, que es más de compuestos orgánicos, o por lo menos con enlace carbono-carbono, un enlace carbono-carbono, un enlace carbono-hidrógeno, y esa es la definición, también tiene 1.200.000 entradas de estructura cristalina a partir del cual ellos no tienen patrones de polvo, pero ellos tienen la estructura cristalina en general bien determinada, y si no está bien determinada, lo dicen por qué no está bien determinada, y se puede calcular a partir de esa información los patrones de polvo que deberían registrarse experimentalmente, de tal manera que es una referencia muy importante también. La base de datos está muy completa y en general, en resumen, deberían contener la información estructural de material conocido abiertamente en el campo de la literatura, digamos, de cualquier medio, hasta de tesis de grado, de patentes, aparecen patrones de difracción allí. Pero no hay una base específica para materiales nanoestructurados. Específicamente no, pero la base de datos de polvo de PDF5 tiene muchos patrones medidos para materiales nanocristalinos y semicristalinos, y se pueden identificar. Hay ejemplos que yo dicto en algunos cursos y utilizo, que se pueden identificar qué tipo de polímero, por ejemplo, un material con unos picos anchotes, qué tipo de celulosa, porque hay varios tipos de celulosa. Es un material muy poco cristalino, pero todavía, aún con ese bajo grado de cristalinidad, genera un perfil de difracción que le es característico a cada una de esas formas semicristalinas que tiene la celulosa.
de manera que se puede identificar materiales de ese tipo. Y una cosa final, en estos materiales nanocristalinos, ¿la influencia es mayor de los cristalitos para el ancho de pico o de las microdeformaciones? Cuando se sintetiza por vía química, a través de procesos termodinámicamente en equilibrio, claramente el criterio que domina es el tamaño de dominio cristalino. Las microdeformaciones vienen por choques térmicos, por tratamientos térmicos, en general, no único. En general, cuando se baja rápida, por quenching, por ejemplo, cuando se baja rápida la temperatura, que no le da tiempo al material a reajustarse en su estado de equilibrio y lo congela en una determinada, con tensiones, por ejemplo, que eso le genera las deformaciones, para tratar de reajustarse y acomodarse y buscar un estado de equilibrio. Muchas gracias por la presentación, profesor. Tenemos Gracias, David, por la Gerardo. participación. Adelante, Sí. Gerardo. Muchas gracias, muy amable. Saludo muy especial desde Colombia, profesor Miguel. Me alegro verlo. Y saludos a la profesora Graciela, quien fue mi estudiante de física en la Universidad del Zulia. Su otra alma mater. Perfecto, excelente. Profesor, muchísimas gracias por la presentación. Estuvo genial, espectacular. Me llama la atención lo siguiente, que si nosotros tenemos un difractograma, hay muchas líneas y vamos a hacer el análisis tanto del tamaño del grano como de las deformaciones. ¿Hay algún criterio para determinar cuáles líneas tomar o un umbral de intensidad que le diga a uno a partir de tal intensidad hacia abajo ya no lo tomo porque me podía generar un error mayor? No, lo mejor es tomar todo el patrón, incluyendo la radiación de fondo. Hay que, Perfecto. primero, o sea, olvidarse de la línea, una línea, dos líneas. Yo creo que esa es una de las cosas que pudiéramos dejar claro aquí. Es utilizar todo el patrón y hacerlo por la vía de ajuste de los parámetros de la estructura y de la microestructura para reproducir ese patrón, incluyendo la radiación de fondo. Ese sería el ajuste, el Wall Powder Pattern Fitting. O hacer la tarea más dura, pero matemáticamente ya resuelta en programas, es modelar cada uno de los afectos. El WPPM, que hablamos al final, doblegar cada uno de los aspectos para reproducir todo el patrón, incluyendo la radiación de fondo. O sea que yo creo que ya deberíamos dar ese salto de utilizar pocas líneas, una o pocas líneas, a utilizar todo el patrón. Repito, por la vía de Ripple, por ejemplo, si se tiene un buen patrón del equipo, se convoluciona con el patrón de difracción experimental y entonces ahí se ajusta los aspectos de la estructura y de la microestructura para reproducir lo que queda del patrón o el patrón debido a la muestra exclusivamente. Ese es el Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le paso, tenemos un entrañable profesor Fontal aquí, Bernardo, desde hace muchos Hermano. años. Su hermano, por eso lo menciono, el queridísimo profesor de la universidad, ilustre profesor mío también y gran amigo, y vivimos relativamente cerca. Él vive en el Carrizal A y yo vivo en el Carrizal B al frente prácticamente. Ah, bueno, excelente, excelente. Me saluda la profesora Graciela también. Con mucho gusto. Tengo acá a Alex, si quiere hacer alguna pregunta. Profesor Miguel, muy buenos días para todos y para todas. Felicitaciones por esa presentación tan clara. Realmente, pues cada uno tiene su experticia y me doy cuenta que yo soy un usuario de la indexación de picos, solamente en las técnicas de difracción, porque realmente todo lo que está por debajo, toda la información que se puede sacar de estos patrones de difracción, pues es bien interesante. Quisiera preguntarle, profe Miguel, acerca de cuál es el límite de detección en la técnica cuando uno hace refinamiento Rydberg para semicuantificar fases. ¿Cuál sería el límite de detección? Y la otra preguntita, profe, sería alrededor de cuando hablamos de la naturaleza nano,
¿cuándo es correcto hablar de que el tamaño de grano sí coincide con el tamaño de cristalito? Porque entonces uno hace el cálculo del tamaño de cristalito y reporta que está en el rango nano, pero, y digamos, si no hace ninguna otra técnica, es decir, uno necesitaría hacer otra técnica aparte de, de la medida de tamaño de cristalito para poder decir que realmente tiene granos con un tamaño nanométrico, o se requeriría otra técnica adicional. Muchas gracias, profesor Miguel. Gracias, gracias, profesor. Voy por la segunda. O sea, el tamaño del cristalito coincide con el tamaño del grano cuando el grano es un monocristal. O sea, tenemos toda la región del grano. El grano es la manifestación morfológica de la partícula. Cuando esa manifestación morfológica está ordenada, es un solo dominio cristalino, es un solo cristal, el tamaño del dominio cristalino determinado por difracción debería coincidir con el tamaño de la partícula o del grano determinada por microscopía. O sea, solo cuando es un monocristal. En general no es el caso, pero en el caso de la síntesis, por ejemplo, que usted utiliza, predominantemente, el tamaño del grano coincide con el tamaño del dominio cristalino que se tiene por difracción. De todas maneras, hay que corroborarlo con técnicas microscópicas. Y por eso que en el campo de los nanomateriales, siempre en general es muy bueno acoplar las dos técnicas, pero en el campo de los nanomateriales es, yo diría, imprescindible acoplar microscopía electrónica con difracción de rayos X. Ese, en la parte. Disculpe que me pasé la primera pregunta. Sí, señor. Profesor Miguel, la primera pregunta relacionada con el límite de detección de Ajá, las el límite de fases. detección, ya lo agarré. Ujú. Eso depende. Por ejemplo, si tenemos una mezcla de óxido de litio y de óxido de plomo, y usted quiere cuantificar ambas fases, ambos componentes, digamos en este caso, si usted tiene un 10% de óxido de litio y un 90% de óxido de plomo, a lo mejor no va a haber el óxido de litio y no lo va a detectar, a pesar que es el 10%, pero la matriz es óxido de plomo que va a dominar tremendamente el patrón de difracción. Si tiene al contrario, si tiene un patrón de óxido de litio y tiene una muy pequeña porcentaje de óxido de plomo, usted lo va a ver y es capaz de precisar. Entonces, la primera respuesta es, depende de qué tipo de muestra tiene. Si tiene componentes más o menos que difracten similarmente, la gente que hace análisis cuantitativo señala que con un buen análisis, un buen patrón, se es capaz de hacer diferencias en las décimas de porcentaje en cuanto a la diferencia de 1. Eso implica que puede ser una fracción 0,2, 0,3, 0,5% pudiera justificarse cuando los componentes difractan casi igual, de una manera igual, y se tiene un buen patrón, se tiene buen ajuste y se dice, mira, la diferencia, la sensibilidad está a tal nivel. Pero lo primero es, depende de la naturaleza de la muestra. Muchas gracias, profesor Miguel, por sus respuestas. Muy agradecido con usted y su presentación. Gracias. No oímos, Alex. Profesor, Disculpe, ¿me escucha? tenemos a Arévalo con la cámara encendida. No sé si va a hacer alguna pregunta. Sí, tengo una preguntita técnica por aquí. Primero, eh, agradecer al profesor Miguel por la charla. De verdad que siempre es un placer escuchar la charla del profesor Miguel, sobre todo por la parte didáctica. Este, y bueno, mi pregunta es lo siguiente. Yo estoy ahorita sintetizando grafeno a partir de grafito. Este grafito viene de los desechos de las baterías de iones de litio de los autos eléctricos. Y tengo un par de análisis que hice del grafito obtenido después del proceso de limpieza y un grafito que expandí con una serie de metales. La pregunta es, que tengo que calcular si efectivamente el grafito fue expandido
Entonces, en este caso, ¿cómo sería el análisis de los picos de ambas muestras? Digamos, ¿cuál es el procedimiento para poder determinar si la distancia interplanar efectivamente está aumentada a través del proceso de expansión, para entonces después seguir con el proceso de exfoliación y la obtención del grafeno? Comparación de la posición de los máximos. O sea, si usted tiene una muestra sin expandir, una muestra con expandir, va a haber un corrimiento en la posición de los máximos de difracción asociada con la magnitud de la expansión. O sea, dependiendo cuánto cambia en 2 θ, eso le va a dar valores de D, compara esos valores de D y esa es la diferencia de la expansión a lo largo de una dirección particular, en un eje determinado. O sea, es comparar posiciones de pico antes y después de la expansión. Ok, no tengo que hacer ningún proceso matemático con alguna No, ecuación. no, es relativamente sencillo. Es relativamente sencillo. Ok, muchas Un gracias, ejemplo, profesor. Saludos a la profesora Graciela. con gusto. Saludos también, José. Alexander, Que se le cayó la transmisión. vamos a esperar un momentito. Alexander Luiseño, seguramente se le ha caído la red. Me dijo que Posiblemente. tenía problemas. En Sí, Venezuela se le cae la red. Bien, sí. continuamos entonces. No sé si una miembro de la red que está presente, y Gabriela Grat, de Argentina, ¿tienes preguntas? Gracias. Bueno, felicitarlo al profesor Miguel, excelente, muy pedagógico, como dijeron por ahí, nos puso a estudiar a todos. Em, yo quería saber si hay estudios en base con estas técnicas y que se estudie la correlación entre el tamaño de estos nanocristales y propiedades físicas, tipo magnéticas o de fotoluminiscencia o ópticas, si ya lo están implementando en ese tipo de estudios. Sí, sí, hay mucha literatura, pero yo no soy precisamente un conocedor del tema. Lo que sí he visto es algunos ejemplos y al comienzo de la charla yo utilicé uno que es muy común y es la influencia que tiene sobre las propiedades ópticas, en el caso de la luminiscencia en particular, el tamaño del dominio cristalino y se ve dramáticamente cómo cambia de color una solución en función del tamaño de los, de los, de los dominios cristalinos, el tamaño de la naturaleza nano del material. Pero efectivamente hay una influencia enorme en las propiedades magnéticas en particular, por ejemplo. Y aquí está Pedro Silva o otras personas que con muchísimo mayor propiedad puede hablar de eso. Pero definitivamente hay una correlación muy importante entre el tamaño de los dominios cristalinos y las propiedades de diversa naturaleza que exhiben los materiales. Y ese es, yo creo que la fuerza que empuja la necesidad de la caracterización de estos materiales por técnicas como difracción de electrones y de microscopía electrónica. Y Eso es se lo puede que aplicar a quantum dots y todas estas cosas que están de a moda. Quantum Dot, exactamente, que Quantum Dot es precisamente el ejemplo del cual señalé al comienzo, donde cambia dramáticamente la propiedades ópticas en función del tamaño del Quantum Dot, exacto, desde 2 nanómetros hasta 12 nanómetros, creo que fue ese estudio. Sí, Muchas gracias, profesor. Excelente, excelente. El tema, gracias. esto de los cálculos renales también me pareció fantástico porque se puede detectar si el cálculo está producido por la alimentación o por el Sí, agua, por ejemplo. Yo sí, pensaba, ¿no? Hay gente que no sabe si en ciertas regiones el agua tiene algún material en particular que es el que sí, fomenta la formación de cálculos, así que me sí. parece fantástico. O por cuestiones metabólicas propias de la persona Claro, también, en algunos casos. claro. Sí, sí, pero se determina Hacer un estudio de una manipulación. naturaleza, digamos. Sí, sí. Muchas Mm, gracias. Bueno, muchas gracias a usted. No le oímos, don Luis. Está muteado, Luis. Disculpa. Disculpa, ya, sí, de Venezuela también se encuentra Blanca Rojas. Blanca, ¿te una pregunta?
Hola, Blanca. bueno, sí, ¿me oye? Sí, Sí, sí. Felicitaciones, doctor Miguel, de verdad que fascinada, no solamente por la ponencia, sino también por su enfoque de no rendirse, que es el mismo que tenemos aquí en la Universidad de Oriente. Nos nombró 3 sitios emblemáticos, de verdad, Bucaramanga, Cambridge, Brasil, creo. Y quería preguntarle sobre las colaboraciones con sincrotrón, porque por acá llevamos un doctorado en ciencia de los materiales, con pocos estudiantes realmente, son 8 estudiantes, pero bueno, estamos buscando opciones para ellos, para sus pasantías. Entonces quería saber si se mantienen algunas colaboraciones en cuanto a visitas a sincrotrón. sí. Nosotros no hemos aprovechado en el buen sentido del término, como deberíamos. Estamos obligados a hacerlo como latinoamericanos, las facilidades en Brasil. Una vez se nos presentó una oportunidad, pero no fue posible hacer la visita, pero Brasil es uno de los mejores sincrotrones del mundo. El Sirius, que tiene unos pocos años ya en una nueva generación, de cuarta generación, y ellos tienen programas de visitas de investigadores de dupla, tutor, estudiante. Hay un programa que se Perfecto. llama LAMP, que es Luz de Sincrotrón para las Américas, Asia y África, que patrocina la Unión Internacional de Cristalografía. Yo le puedo enviar información sobre ese programa porque Graciela está muy metida en el comité que hace de monitor, pues, el comité monitor por parte de la Ay, Unión perfecto, Internacional perfecto. de eso. Y Perfecto, es profe. una facilidad extraordinaria de oportunidades para pareja, tutor, estudiante. Perfecto. Por allí está también el doctor Arevalo, que creo que estuvo allá en Brasil en ese sincrotrón, pero sí, Exactamente. si tienen la información, le agradecería para estos muchachos. Con mucho gusto. Y bueno, lo vamos a contactar para ver si nos puede hacer una conferencia invitada así para los chicos. Por favor, con mucho gusto. Gracias. Agradecida y felicitaciones. Gracias. Disculpen que me quedé sin señal. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Daniel Pimiento Santos, creo que tiene pregunta. Adelante, Daniel Pimiento. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Tu cámara, por favor, Daniel. Tu Listo, cámara. ya un momento, ya conecto la cámara. Listo, ahí me veo. Sí, dale. Listo. Hola, profe, buenos días. Un saludo desde Bucaramanga, desde la UIS. Bueno, pues yo también solamente una pregunta. El hecho de obtener patrones con radiación sincrotrón, pues aumentaría, digamos, esa posibilidad o esa facilidad pues de determinar esas estructuras nano y pues cómo lo haría. La diferencia fundamental y que es muy importante en muchos casos es el altísimo flujo de rayos X que le llega a la muestra, lo que permite registrar patrones de difracción en segundos con altísima resolución. Esa sería, digamos, de entrada la diferencia. Es varios órdenes de magnitud en intensidad y con una 10 o 15 o algunos hasta 20 veces mayor resolución en cuanto a la diferencia entre una medida y otra, en un rango de, en vez de 0, que nosotros medimos en el difractómetro cada 0,02 grados, allá se puede medir 0,0001 grado. O sea, la resolución es tremendamente superior. Y otra importancia es que en los sincrotrones no lo hacen con mucha frecuencia, pero lo pueden hacer, es cambiar la longitud de onda de la radiación incidente. Nosotros si estamos en un difractómetro tenemos radiación de cobre y esa es la radiación que trabajamos. Y es muy bueno y nos da valiosísima información, pero se puede cambiar la longitud de onda en los sincrotrones. La intensidad, por supuesto, causa problemas, por ejemplo, en algunos compuestos orgánicos, porque lo destruye, lo descompone. Entonces, a pesar de que en un segundo toma un patrón, ya cuando se está registrando, ya prácticamente hay que registrar en un capilar en distintas zonas del capilar porque se va a ir descomponiendo la muestra. Tiene esas desventajas, pero a nivel de resolución y de intensidad de señal y de tiempo de registro es muy superior
a nuestros equipos convencionales. Por supuesto, hay una diferencia tremenda en costo y en mantenimiento asociados que está lejos de nuestros países, pero afortunadamente tenemos se tiene ese sincrotrón en Brasil que debería utilizarse más ampliamente en Latinoamérica, y yo estoy convencido de que a ellos les gusta que se vaya allá a hacer trabajos con ellos en el sincrotrón. Es cuestión de estar pendiente cuando ellos tienen las convocatorias de proyectos, los programas que ellos instrumentalizan todos los años para apoyar la visita y la realización de experimentos en esa facilidad tan importante. Vale, profe, pues, muchas gracias. Tenemos por acá a Dubán Valdés. Adelante. Buenos días. Buenos Gracias, días. profesor Miguel, por la presentación. Tuve la oportunidad de conocerlo hace 2 años en la Escuela de Cristalografía en Manizales. Nadie se recuerda. Cierto, sí, cómo no, sí, por Sí, supuesto. vaya. Sí, Del sí, sí. Cauca, ¿no? Del Cauca. Sí, más ahora estoy en Brasil, estoy acá en la maestría, ¿no? Y la pregunta va más dirigida, usted habló de los software y principalmente de Jesus. Yo trabajo un poco con Jesus, más sin embargo, quería preguntarle como si usted tiene la experiencia o algunos tips para confiar en ese valor del tamaño de cristalito, ya que ahí cuando uno va refinando, el tamaño de cristalito cambia y cuando uno trabaja ya como en este dominio de nano, decir, variar de 10 nanómetros, 5 nanómetros es una variación grande, ¿sí? Y digamos que uno en lo que busca siempre hay como alguna discrepancia entre cómo refina una persona, cómo refina otra. Y ahorita me pareció importante cuando usted mencionó de aquellos parámetros que no pueden ser, bueno, que no pueden ser refinados, como el U, el V. Entonces no sé si a partir de su experiencia podría hablar un poquito más de esa parte. En general, todos los programas son buenos. Yo diría que en general todos son buenos. Quizás es bastante bueno. Todos son muy buenos. La cuestión que hay que tener cuidado es en el refinamiento, que este aspecto debe refinarse de último. Después que se tiene un buen ajuste de la radiación de fondo, se tiene un buen ajuste de los parámetros estructurales, de los desplazamientos atómicos, de la estructura, ¿verdad? En el refinamiento Rivet, y de último, empezar a mover los parámetros asociados con tamaño y deformación. O sea, después que el sistema está en un estado, digamos, cerca de un mínimo y haya confiabilidad que va a estar ahí, no va a estar dando bandazos, no va a estar cambiando y cambiando un parámetro para mover otro y para tratar de ajustar otro. Entonces, ahí vienen las deformaciones en el refinamiento. O sea, es lo último que se debe hacer cuando uno quiere hacer caracterización microestructural en general. Y hacerlo teniendo siempre, si no, no es bueno hacerlo. Bien sea el archivo de parámetros fundamentales del equipo, bien definido sobre la base de un patrón registrado previamente y bien ajustado, y eso fijarlo. Y entonces, después que se hace el ajuste de la estructura, de la radiación de fondo y de los parámetros tradicionales asociados con la estructura, ahí es cuando uno pasa a la microestructura. También es bueno no limitarse a un solo programa. Es una recomendación general, utilizar GSAT, utilizar FoodPro, MAUT, que es un programa de Luca Luttarotti, también de Italia, de Trento. Es muy bueno, es particular, sobre todo para esfuerzos residuales, pues es otro aspecto de la metalurgia. Pero él también tiene muy buenas facilidades para tamaño de dominio cristalino y microdeformaciones. Entonces, si es posible utilizar 1, 2, 3 programas y comparar un poco y ver cuál tiene más. A veces, por un tipo de datos, un programa camina un pelito mejor que otro. Eso lo hemos precisado nosotros también. A veces, por alguna particularidad de datos del equipo, el programa FullPro funciona mejor que GSAS y ajusta mejor y se logra mejores resultados, más convincentes con determinado programa. Entonces, quizás una recomendación general sería
hacerlo con 2 o 3 programas de dominio público. Es un proceso de aprendizaje. Usted está joven, usted es inteligente, usted puede hacerlo, tiene tiempo para eso, aprovéchelo. Y también tener cuidado con el archivo de parámetros fundamentales y haciendo la parte microestructural al final, ya al final de todo, después que ya tenga un sistema bien estabilizado. Muchas gracias, profesor. Bueno. Saludos. Tengo por acá a Daniel Pimiento, no sé si ya hizo la pregunta. Ya formuló una pregunta. Ah, ok. ¿Alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta adicional? Creo que Cesario Ashpi Condori de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia está presente. No sé si tendrá una pregunta, Cesario. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Miguel. Bueno, felicitarlo por la excelente presentación que ha realizado, profesor. Bueno, saludos desde Bolivia. Hace tiempo ya hicimos aquí un workshop donde usted estuvo presente, profesor, y bueno, realmente toda la información que nos ha dado en ese curso, bueno, ha sido de mucho beneficio, principalmente para mí, es donde he aprendido mucho acerca del refinamiento, de identificación de fases, profesor. Muchas gracias, no saludarlo simplemente, profesor, esa era mi pregunta, profesor, gracias. Sí, gracias por la participación y el saludo. Recuerdo con mucho cariño la visita a La Paz que tuvimos en ese taller que usted menciona, que era el programa de Open Lab que patrocinó la Unión Internacional, y Naviana está por aquí también, que recuerdo estuvo presente en ese taller de Bolivia, que fue muy exitoso, ¿no? En el marco del programa de laboratorios abiertos, Open Lab, que patrocinó en ese caso la RIGACO y la Unión Internacional de Cristalografía. Sí, profesor, muchísimas gracias. Aprovecho también de saludarlo y siempre lo recuerdo, también a usted, a la profesora Graciela también. Entonces, en ese sentido van mis felicitaciones y agradecimiento y pues que no perdamos el contacto, ¿no? Muchísimas gracias y felicidades, profesor, y por organizar este curso también. Gracias. Saludos cordiales. Igualmente. No hay más preguntas, no sé si a través de las redes. En las redes hay muchas palabras de felicitaciones para el profesor. ¿Alguien más? Melvin, ¿hay preguntas en las redes? Él se tuvo que retirar, profesor Luis. Ahorita revisando no tenemos preguntas en ninguna de las redes, de las reglas más. Muchas gracias por la charla. Bueno, nos despediremos entonces. Profe, antes de cerrar la transmisión, una preguntita que me surgió ahí con la presentación. Nosotros estamos estudiando cristales fotodinámicos, pues que a través de la interacción con la luz se induce o algún cambio químico o estructural, ¿no? Entonces, estamos viendo en esos casos que hay algunas direcciones que se contraen, otras se expanden y en algunos casos eso va acompañado de un proceso de amorfización, ¿no? Podemos evaluar con difracción todos esos cambios simultáneamente. ¿Cuál eje se está expandiendo? ¿Cuál se está...? Y el grado de cristalinidad. Sí, sí se puede hacer. Lo ideal sería hacerlo in situ. Montarlo en un difractómetro, generar la iluminación e ir monitoreando los cambios, e ir tomando patrones cada cierto tiempo. Y lo ideal sería un ciclotrón para poder tener resoluciones de tiempo muy cortas, ¿no? Es decir, cada segundo se toma un patrón de difracción. Que son fenómenos generalmente asociados rápido. Eso sería lo ideal. Lamentablemente no tenemos esas facilidades, pero puede dar un proyecto. A la gente de Brasil le gustaría. Usted le presenta un proyecto, seguramente. Le dice, mire, este sistema con tantas cuestiones, necesitamos esta facilidad, y ellos les gustaría hacer ese tipo de cosas porque a ellos les gusta mostrar, en general todas las facilidades alrededor del mundo, les gusta mostrar cosas de esa naturaleza que van más allá que la mera caracterización estática de algo, ¿no? Ahorita están muy de moda esas cuestiones de inoperando, no solo in situ, sino inoperando.
con el dispositivo funcionando y examinando qué le está pasando en la medida que está funcionando, luego de la interacción con los rayos X, cómo está cambiando los patrones, que en los sitios de carga y descarga de batería, por ejemplo. Eso en los últimos años ha cogido mucha fuerza. Entonces, a ellos les gusta hacer este tipo de cosas. O sea, plantearle un proyecto a la gente de Brasil, el sincrotrón, ante la necesidad, digamos, de conocer y de comprender ese fenómeno de cambios, de expansiones particulares en determinadas direcciones en función de la iluminación que se le está proponiendo. Y entonces seguramente le va a gustar ese proyecto. Perfecto. Sí, bueno, ya tenemos algunos contactos ahí con gente del sincrotrón que venimos trabajando desde el año pasado, ¿no? Sí, aprovechando ese tema, hay convocatorias anuales, ¿no? Para hacer propuestas. Sí. Acaba de cerrar la convocatoria 2025 hace un par de días, ¿no? Pero siempre están haciendo el llamado para todo el que esté interesado hacer la propuesta o las propuestas. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, como es costumbre, prendemos la cámara para despedir al profesor Miguel. Alexander. Yo solo quiero decir algo rápidamente, agradecido a la red, a usted particularmente por la invitación y a todos quienes han gentilmente atendido la invitación, valga la redundancia, de participar. Yo he tenido la suerte de ser invitado a cursos, charlas, sobre todo cursos y escuelas, ¿no? En todos los países suramericanos. En todos, afortunadamente, he ido en alguna oportunidad, varias veces. Bolivia un par de veces, Perú 2 o 3 veces, hace unos años atrás cuando nos movíamos con mucha más facilidad, pero todavía sigue abierta la posibilidad de organizar alguna actividad, algún curso, alguna cuestión. Y de todas maneras, reitero nuestro agradecimiento a la red, a Alexander y a todo el equipo que conforma esta prestigiosa organización. Muchas gracias. Tenemos a Pedro Silva que quería hacer alguna pregunta, comentario. No, yo solo quería felicitar a Miguel por la excelente charla, muy académica, y también eso mismo que tú comentaste, que de ahora en adelante voy a tener que revisar esa cosita de Scherrer que uno normalmente alegremente coloca por allí, y entonces el asunto no es tan trivial así como aparece, ¿no? Sí, pero si sirve de consuelo, usted no es el único culpable. O sea, tranquilo, que todo el mundo lo hace. Es una culpa compartida. Compartida. Bien, Miguel, felicitaciones. Muy agradable la charla. Pedro, un abrazo. Muy académica y bueno, estamos pendientes. Eso sí, cómo no. Bueno, ahora sí invitarlos a todos a encender las cámaras para despedir al profesor Miguel y ratificarle, bueno, felicitaciones por la excelente charla. Abra sus micrófonos y hasta luego, digamos, por favor. Chao. Chao, Beatriz. Hasta luego, profesor. Un abrazo. Muchas gracias, profe. Chao. Abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Feliz día para